Sincronicidad es un término que fue usado por Carl Jung para definir aquellos sucesos que son imposibles de explicar, desde el fenómeno causa y efecto o el azar. Cuando se presenta un suceso así una vez, podemos pensar de forma escéptica como que simplemente ha sido una casualidad, pero cuando se repite de forma igual 2, 3, 4, 5 o más veces, empezamos a plantearnos, ¿es esto realmente una casualidad? ¿O algo o alguien está intentando decirme algo? En ese momento miramos el reloj y son las 11:11. ¿Por qué estás viendo 11:11 de forma repetida? O lo más importante, ¿cuál es el significado detrás de esta secuencia numérica? En numerología, el 11 no es un número cualquiera. Forma parte de los números maestros, como el 22 o el 33. Son números indivisibles que contienen la más elevada vibración en comparación a los demás números. El número 11 se suele asociar al despertar espiritual, las epifanías, las revelaciones, las intuiciones. El número 11 representa una de las verdades más importantes para entender el proceso de despertar de conciencia. Todo es uno. Esto es fácil observando simplemente la estructura gráfica del número en sí. 1 y 1. Son dos pilares y simbólicamente se encuentran en numerosas representaciones que se pierden en la antigüedad de los tiempos. Por ejemplo, las dos columnas que intervienen como portal hacia los misterios de la iniciación, o como se le conoce en la tradición hebrea, Jaquín y Boaz. Estas también se corresponden a Ida y Pingala, o nadis lunar y nadis solar en la tradición ayurvédica y en el yoga. Ambas corrientes se encargan de hacer fluir el prana o energía vital a través del canal Sushumna, atravesando los 7 chakras del cuerpo. Al igual que las columnas Jaquín y Boaz, ambas se corresponden cada una de ellas respectivamente a la polaridad masculina positiva y activa o polaridad solar, y por otra parte la polaridad femenina negativa y pasiva o polaridad lunar. Tanto en la tradición ayurvédica y en el yoga, como en la tradición de las escuelas de misterio hebreas, se nos habla de una dualidad, dos canales de energía que representan dos polaridades contrarias. Esta representación dual también se encuentra en la iconografía del Antiguo Testamento con dos árboles, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Lo que es curioso es que se le atribuyan estos nombres, ya que, volviendo a estas dos corrientes por las que circula el prana en el cuerpo humano, como relata la tradición del yoga, Ida se encarga de la transmisión mental de la energía, mientras que Pingala se encarga de la transmisión de la fuerza vital y activa de esa misma energía, para así las dos ascender hacia el canal central, hasta, adivinad dónde, el centro del cerebro, donde se encuentra el chakra del tercer ojo. El árbol del conocimiento proporciona conocimiento. ¿De qué? Acerca de esta dualidad, de este mundo en el que vivimos. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Ida, Pingala, Jaquín, Boaz. Mente y cuerpo, la vida y la muerte, lo femenino y lo masculino, lo activo y lo pasivo, el yin y el yang, la oscuridad y la luz, el sol y la luna. ¿Sigo? Y el árbol de la vida proporciona inmortalidad. Y aquí es cuando volvemos a encontrar esta polaridad, un mundo dual que se basa en ciclos de principio y final, en el cual estamos encarnados, y la inmortalidad y el aspecto eterno de nuestra alma. Ahora os estaréis preguntando, Pilar, ¿todo esto qué tiene que ver con el 11:11? Absolutamente todas las sincronicidades que se te presenten con el número 11 es un recordatorio de tu esencia más elevada,
o tu yo superior o yo eterno, recordándote que tú estás aquí, pero no debes olvidar lo que eres en origen. La energía inmortal de tu alma, el árbol de la vida, que decide emprender la experiencia de lo dual o la separación de la unidad, árbol del conocimiento. La unidad de las polaridades y la comprensión de la eternidad del alma es la clave para entender los secretos del universo. El despertar espiritual o el despertar de consciencia no es otra cosa que el recordar o vivir esta experiencia desde la consciencia de lo unitario. Y tan solo comprendiendo la naturaleza de ese todo, uno puede crear ese todo. Porque entendiendo que somos el lienzo y el pintor al mismo tiempo y coexistiendo a la vez, es decir, la energía activa creadora y el receptáculo pasivo de esa energía, podemos moldear y generar esa realidad según nuestros deseos, intenciones y visiones. Y eso es exactamente lo que la secuencia 1111 está intentando comunicarte. Además, fijaos, 11 es un portal hecho por dos pilares. Y si usamos 11 y 11 juntos, lo que tenemos es una puerta. 11, 11 es una puerta. Esa puerta es el camino hacia tu concreción o manifestación de tu energía. Es lo que, por ejemplo, la conciencia Abraham que canaliza Esther Hicks denomina el vórtice. La pregunta es, ¿qué es aquello que estás lanzando hacia esa puerta? ¿Qué pensamientos alimentas? ¿Qué pensamientos les das poder? ¿Qué es aquello que deseas encontrar al otro lado de la puerta? La llave para esa puerta se encuentra aquí. Una vez que esto se abre y puedes observar la unidad del todo, es la puerta hacia tus manifestaciones. Y por lo tanto es muy importante que seas consciente de lo que piensas, sientes, dices y haces cuando veas la secuencia 11-11. Y contrariamente a lo que muchos afirman, 11-11 no es una señal de que vas por buen camino o de que todo saldrá bien, a no ser que esa sea la creencia que estés alimentando internamente. Ya que, recordemos, esta secuencia va más allá del bien o del mal, de lo que está correcto o incorrecto. Eso es dual. 11-11 te está diciendo que prestes atención. Presta atención a aquello que estás lanzando a tu vórtice o puerta energética de manifestación, porque se va a traducir en tu realidad. 11-11 te recuerda que eres tú quien maneja el avatar y quien encarnas este personaje en esta realidad 3D, pero que además tú también eres el programador del sistema operativo de este juego. Desde la consciencia de unidad puedes ver esta perspectiva más amplia e indivisible de la realidad en la que vives. 11-11 te está diciendo que encarnes el arquetipo del mago en el tarot, que seas el alquimista de tu propia vida. Ver la secuencia 11-11 también está relacionada con estos síntomas. Sueños vívidos que contienen grandes simbolismos, en muchas ocasiones incluso sueños apocalípticos. Manifestaciones instantáneas, como pensar en una canción y al encender la radio que esa misma canción esté sonando, pensar en alguien y que al instante esa persona te llame o encontrártelo. Mensajes y sincronicidades que se responden al instante,
como pensar en una pregunta a la cual buscas una respuesta y repentinamente ver pasar en ese momento un camión con un eslogan que contiene exactamente esa respuesta que estabas buscando. A consecuencia de todo esto, sentirte que vives en un holograma o un juego de realidad virtual, como si los sucesos de la vida estuvieran conectados de alguna manera. Incluso lo más cotidiano se transforma en experiencias asombrosas en las que una fuerza universal está en contacto permanente contigo. Replantearte tu realidad, tus creencias, tus gustos, la noción que tienes de tu propio individuo. Ahora bien, al igual que el arquetipo del mago en el tarot, tú tienes las herramientas, pero tú también decides usarlas o no usarlas, o cómo usarlas. Así que toma esa varita y cuando veas 11:11, pide un deseo de todo corazón, porque las estrellas se están alineando para ti. Yo soy Pilar, ha sido un placer y nos vemos muy pronto.